Bueno, chicos, continuando con lo que estábamos diciendo para poder terminar, que me salía abruptamente del programa de la grabación, es lo siguiente. Entonces, miremos aquí. Les estaba diciendo por qué es tan fácil para el computador determinar en qué momento estamos por fuera ¿de quién? De un rango. Entonces dijimos que si nosotros colocábamos que queríamos ubicarnos o queríamos conocer lo que hubiera almacenado en el vector 4 en la posición 0, para la máquina sería muy fácil. Simplemente porque lo que hace es que viene y dice 4144, que es la posición inicial donde yo estoy haciendo, donde yo tengo determinado que es el inicio de mis direcciones de memoria. ¿Qué tengo que hacer? Él me dice que me tenga que desplazar al vector 4. ¿Listo? Para desplazarme al vector 4, cada vector me tiene que desplazar 6 bytes. ¿Listo? Por 6. ¿Listo? ¿Esto qué valor me va a dar a mí? Esto me va a dar a mí como valor 4100, a ver, 4 por 6, 24. 24, le vamos a sumar a 4144, me da 4 y 4, 8, 4168. Me daría 4168. ¿Listo? Entonces es como si yo cogiera y me ubicara en esta posición. Cuando él viene y se ubica en esta posición, él se da cuenta que a él les reservaron los espacios de memoria hasta 4161, que lo podemos ver aquí. Entonces, ¿qué les va a decir a ustedes? Prácticamente que está fuera de rango. Entonces, por eso, bajo este esquema, como se hace internamente, la forma como se representa en las direcciones de memoria de información, para la máquina es muy fácil poder detectar cuando estamos fuera de quién, de rango. ¿Ok? Bueno, ya viendo esto, que para mí era muy importante y espero que sí les haya servido porque siento que les ayuda mucho más a entender, y ya ahí podemos saber entonces por qué yo necesito o voy a necesitar para poderme mover a través de una matriz 2 ciclos, porque ya como ustedes pueden ver aquí, yo lo que necesito internamente dentro de mi máquina es ubicarme en uno de los vectores que se haya creado, donde el primer índice me indica cuál vector es, y el segundo ciclo me permitiría a mí ubicarme en cuál posición de ese vector yo me voy a ubicar. Entonces, miren, si yo digo que me quiero ubicar en caracteres M, simplemente en la posición 0, 0, miren que ya se les va a hacer mucho más fácil poder entender qué es lo que está sucediendo. Si yo me digo que quiero ubicarme en la posición 0, 0, entonces vengo y me ubico en la posición automáticamente, por ejemplo, me ubico en la posición 4144, pero dentro de 4144 él tiene 3 posibles ubicaciones para ubicarse. Pero entonces, como le estoy diciendo, la posición 0 significa que a 4144 no le sumo absolutamente nada, sino que se ubica en la posición ¿quién? A, ¿de quién? Del primer vector. ¿Listo? Si yo ubicara la posición 1, o sea, si yo dijera caracteres M, quiero ubicarme en la posición 0, ¿cierto? En el vector 0, en la fila 0, en la posición 1, él simplemente lo que hace es, se ubica en la primera posición de ese vector, listo, que es 4144, y le dicen, muévete a la posición 1 de donde estás ubicado. ¿Cuántos caracteres tengo almacenados ahí? ¿De qué tipo? Tengo almacenado un dato de tipo carácter, ¿cierto? Entonces, de ahí, de esta ubicación, ¿cuántos bytes yo me tengo que desplazar? Me tengo que desplazar simplemente 2. Entonces, aquí, ¿cuántos bytes hay? 2. Entonces, él simplemente se ubicaría en la posición 4146 y ya me estaría dando acceso a al valor que tengo almacenado en esa dirección, que es el valor B. Entonces, eso es prácticamente lo que nosotros hacemos cuando estamos trabajando con los ciclos. El ciclo inicial lo que hace es que me ubica en los inicios de los vectores, ¿cierto? Y ya después de que yo estoy ubicada en los inicios de los vectores, el segundo ciclo lo que me permite es
irme moviendo dentro de esos vectores porque me está diciendo las direcciones de memoria que tengo que desplazarme para poder llegar a cada una de estas direcciones, de estas ubicaciones, ¿ok? Espero que les haya servido eso, entonces ya sea mucho más fácil ahorita que nosotros vengamos acá, cuando vamos a empezar a ver ya la parte teórica. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que una matriz es un ejemplo bidimensional que ya vimos, que permite el almacenamiento continuo de una serie de elementos del mismo tipo, indispensable, todos los elementos tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Donde todos los vectores son exactamente de la misma dimensión o tamaño, como ya lo podemos ver en Java. Ya dijimos que las matrices son objetos y que para poder nosotros determinar o llegar a tener acceso a un determinado elemento de una matriz necesitamos cuántos subíndices, 2. Ya dijimos que el primer subíndice me indica fila o vector donde tengo que hacer la búsqueda de la información que estoy necesitando, y el segundo subíndice significa en qué posición dentro de esa fila, de ese vector, voy a buscar el contenido que necesito, ¿sí? Ya les dije, y ya lo pudimos comprobar y ya lo vimos gráficamente, que en Java una matriz es un vector que por dentro tiene vectores. Hay dos formas en que yo me puedo mover a través de una matriz. Lo puedo hacer a través de filas y a través de columnas. ¿Cómo así que a través de filas y a través de columnas? Supongamos que este es el ejemplo que yo tengo acá, que es como nosotros vemos automáticamente nuestra matriz. Entonces, ¿qué significa que yo me puedo mover a través de las filas? Significa lo siguiente, significa que yo puedo empezar a hacer el contenido de la información, ¿a través de quién? De las filas. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes se dan cuenta que si yo quiero llenar una matriz a través de filas, yo empiezo primero por toda la fila 0 y me vuelvo viendo fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2. Termina la fila, paso a la siguiente fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. ¿Qué es lo que ustedes tienen que darse cuenta? Si ustedes se dan cuenta, lo que está sucediendo es que mientras la fila aquí permanece constante, lo que se mueve son ¿quiénes? Las columnas. ¿Listo? O sea que las columnas se están moviendo más rápido que las filas. Y como nosotros ya hemos visto ciclos anteriormente, entonces si yo tengo un ciclo, por lo menos un for y for i que empieza en 1 hasta que i sea menor que 3 y donde i va aumentando de 1 en 1, en este caso, ¿sí? A ver. ¿Listo? Y inmediatamente después de ese ciclo, yo tengo otro ciclo de j empieza en 1, j no, para que sea más claro, pongamos que empieza en 0, ¿sí? Donde j va a ser menor que 3 y donde j va a aumentar de 1 en 1, ¿sí? ¿Qué sucede aquí en este caso? Lo que está sucediendo en este caso es que nosotros sabemos que el ciclo que se mueve más rápido es el ciclo que va adentro. ¿Por qué? Porque si pongamos acá, que yo le digo aquí a este señor, print j, ¿sí? Se imprime j, punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí i empieza teniendo el valor de 0. ¿Listo? Empieza teniendo el valor de 0. Aquí j empieza, cuando entra por primera vez, tiene el valor de 0. Pero él no sale de este ciclo hasta que no lo termine. ¿Listo? Entonces, mientras i empieza en 0, j empieza en 0, después va a 1, ¿listo? Luego va a 2 y luego va a 3, que es cuando él termina el ciclo. O sea, aquí imprime 1 y 2, pero 0, 1 y 2. Imprimiría aquí 0, 1 y 2. Y cuando salga el ciclo aquí, estaría en 3. O sea que J termina valiendo 3. Por eso les escribo acá. O sea, miren que se ejecuta siempre el ciclo más interno. ¿Ok? Cuando este ciclo se termine de ejecutar,
es que yo voy a empezar a ejecutar nuevamente el ciclo quién, el ciclo más externo que está manejando la variable quién, y entonces aquí y empieza en 1. Cuando da la vuelta, ¿sí? Cuando da la vuelta es que va a volver a tomar el valor de 1. Se ejecuta internamente este ciclo, empieza en 0, 1, 2 y 3, termina de ejecutarse el ciclo, vuelve y da la vuelta, ahora ahí cuánto vale, 2, y vuelve y se ejecuta el ciclo interno donde empieza valiendo 0, 1, 2 y termina con 3. ¿Listo? Da la vuelta y en este momento vale 3, pero él viene y valida y él necesita que no se ejecute este ciclo cuando y valga 3, entonces automáticamente sale de los dos ciclos y llegaría aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos hablando que nosotros estamos moviendo en una matriz por filas, significa que las columnas se mueven más rápido. Si las columnas se mueven más rápido, el ciclo interno me tiene que representar a quién, a las columnas. Pero cuando estamos hablando de que yo quiero llenar una matriz por columnas, lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es esto que les voy a mostrar aquí. ¿Listo? Es como si yo dijera que la matriz se mueve hacia acá. ¿Qué significa? Significa que empieza fila 0, columna 0. Fila 1, columna 0. Fila 2, columna 0. Paso aquí. Fila 1, fila 0, columna 1. Fila 1, columna 1. Fila 2, columna 1. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están dando cuenta en ese caso? En ese caso, lo que nosotros tenemos que observar es que lo que se mueven más rápidos son las filas. O sea, que el ciclo más interno, que en este caso serían las J, debían representarme a mí simple y llanamente las filas. Entonces, en este caso, en el primer caso, que es movimiento por filas, aquí, entonces las columnas son más rápidas. Se mueven más rápido. Se mueven más rápido, ¿ok? Y en el caso de que yo esté moviéndome por columnas, ¿sí? Las filas se mueven más rápido. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ok? Pero ojo, siempre basándose que el primer elemento que se encuentra en los corchetes siempre me representa las filas y el segundo siempre me representa las columnas, porque he visto estudiantes que creen que simplemente para hacer el cambio de filas a columnas, aquí lo que ponen es la palabra columnas y aquí la palabra filas. No, siempre, siempre por notación, no se les olvide que siempre se representa que el primer subíndice siempre son las filas y el segundo subíndice siempre son las columnas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Lo que tiene que cambiar es que yo debo saber quién se mueve más rápido para que ese elemento que se mueva más rápido es el que debe ser el ciclo interno. O representa las filas o representa las columnas. ¿Ok? Volvamos aquí a ver qué más teníamos acá. ¿Listo? Aquí entonces viene y dice cómo es la declaración de una matriz en Java que ya vimos en el ejemplito que hicimos en el Excel. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora, con diferencia del vector, es que antes decíamos que para movernos por un vector necesitamos un solo subíndice, aquí necesitamos dos. Entonces, debe aparecer el subíndice, ya sea al lado del tipo de dato o al lado de quién, del nombre de la variable, es indiferente. La inicialización, obviamente ya la vemos, donde cada vector se representa por quién, también por una llave. O sea, un vector, dos vectores, pero esos dos vectores me representan a mí una matriz, entonces por tanto, esos dos vectores deben venir dentro de quién, dentro de llaves, ¿ok? Aquí la sintaxis de instancia, ya la vimos, para que la máquina aparte los espacios de memoria que yo necesito, le tengo que decir exactamente cuántos máximo voy a utilizar. Entonces aquí ya estoy creando mi objeto que se llama ¿quién? Matriz de entero. ¿Qué va a tener almacenado matriz de entero? Va a tener almacenado datos de tipo entero. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo aquí esta matriz de entero? Que voy a tener
¿Cuántas filas? 2 filas, que significa que voy a tener 2 vectores, donde dentro de cada vector voy a tener ¿cuántas posiciones? 12 posiciones. Si estamos pendientes, acuérdense que cada una de estas posiciones va a ocupar ¿cuántos bytes? 4 bytes, porque son datos de tipo ¿quién? Entero. ¿Listo? Aquí estamos bien diciendo que matriz cadena va a almacenar en cada una de sus posiciones una cadena, ¿ok? ¿Cuántas cadenas va a almacenar? Dice que va a almacenar 7 filas, donde en cada fila va a haber una cadena, ¿sí? Donde máximo ¿cuántos caracteres va a trabajar? 6 caracteres, 6 cadenas, ¿ok? Ojo con eso. Aquí un ejemplito como nosotros mentalmente lo vemos, que eso es como nosotros lo vemos mentalmente, no como lo ve la máquina. Ya vimos cómo lo ve la máquina, cómo lo trabaja la máquina. Entonces, pero este esquema se nos hace fácil que es a nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son las operaciones que yo puedo hacer en un vector? En una matriz, me puedo mover por la matriz. Puedo hacer asignaciones de valores en la matriz, muy bien. Puedo leer y escribir una matriz en ningún momento. Puedo actualizar los datos. Puedo hacer ordenamiento, puedo hacer búsqueda, puedo hacer enemigo operaciones. ¿Con quién? Con matrices. ¿Listo? Tal y cual como lo hemos manejado ahorita. Que es lo importante que yo sepa cómo moverme por una matriz, que ya dijimos que es a través de 2 ciclos. La instrucción de asignación es a través del símbolo igual. La lectura y escritura es a través de quién? De la lectura es a través de, si la información me va a introducir el usuario por teclado, es a través del escáner y la visualización por el print. ¿Listo? Actualizar es modificar la información que ya tiene. Aquí el recogido que ya lo hicimos allá en el Excel, donde yo les estoy mostrando que yo me puedo mover por filas o por columnas, donde si me estoy moviendo por filas, miren que el ciclo más interno para mí representa las columnas, por eso les puse col, pero miren que el primer subíndice de la matriz siempre va a ser ¿quién? Filas, y el segundo subíndice va a ser ¿quién? Columnas, ¿ok? Si me voy a mover por columnas, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que segundo ¿qué es lo que sucede? Aquí parece que lo hice mal porque lo que hice fue que copié esto para acá y no lo modifiqué. Entonces aquí si estoy moviéndome por columnas, lo que se mueve más rápido son ¿quiénes? Las filas. Entonces aquí vendría filas, aquí vendría filas, ¿cierto? Y aquí vendría filas. ¿Listo? Y lo que se mueve más lento sería aquí en las columnas. Columnas, columna, columna. ¿Listo? Donde de todos modos las filas, lo que me indica el índice de las filas siempre es el primero y el que me indica el índice de las columnas siempre es el segundo. ¿Ok? Ojo con eso. Y ahora pues lo que voy a hacer es un pequeño ejemplito en el Workspace para que ustedes lo puedan tener.